Nuestro protagonista estuvo 2 años en la base del Cornellá y 2 más en la del Español, pero después pasó 8 años en el fútbol base del Barça. Ha defendido muchas más camisetas porque después del Barça fichó por la Juventus de Turín. Ha defendido camisetas también del Lausanne, del Nàstic de Tarragona, Betis B, Villarreal B, Marbella, Alcoyano, Cornellá de nuevo, San Fernando y actualmente es uno de los jugadores con más experiencia del próximo rival del Barça Athletic, del Sant Andreu. Él es Carlos Blanco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Andrea, hola Jaume, un placer estar aquí con vosotros. A ti, que hayas venido aquí con nosotros, te agradecemos a las puertas de todo un partidazo para el equipo de Belletti, pero para vosotros también en una liga en la que estáis a punto, antes lo decíamos, de acariciar el ascenso después de esta racha. Sí, falta poquito, pero bueno, sabemos ya lo complicado que es la categoría esta y bueno, faltan 6 jornadas, sí que sabemos que nos queda poquito, pero no creo que sea el momento de confiarse. Nos viene un Barça B también que bueno, con lo que hemos comentado antes de todas las bajas que tiene y lo que pueda pasar el fin de semana si se juega o no el partido, cosa que desde mi punto de vista esperemos que sí que se juegue el partido. Y nada, bueno, eso que esperemos que cuanto antes consigamos los puntos que nos hacen falta para conseguir el campeonato, que yo creo que lo merecemos. Es uno de los partidos, perdona Jaume, que deben tener en rojo en el calendario porque es de los pocos que ha conseguido salir del Narcís Sala con 3 puntos. Sí. Sí, fue un partido complicado en la ida. Yo creo que quizá el Barça B se llevó algo más de lo merecido, que fue un partido también de nuestra parte muy bueno y bueno, fue el único equipo en el Narcís Sala que ha conseguido ganar ahí en nuestro campo. Y bueno, no sé si habéis visto partidos nuestros, muchos en casa, pero la afición ahí en Sant Andreu es espectacular, siempre se llena el estadio, este fin de semana más de 5.000 personas, algo yo creo inédito en la categoría esta, que es muy complicado que hayan aficiones tan grandes como la nuestra. Y bueno, sabemos que este fin de también, si se juega el partido, van a estar con nosotros y se va a ver un partido muy bonito. No, Carlos, te hemos invitado aquí para que estéis relajados, tranquilos. Bueno. Es un partido para vosotros un poco de, de decir, oye, el Barça también es un equipo catalán, un equipo de Barcelona y está un poco en un momento difícil. Hay que ayudarse, hay que tener un poco de solidaridad, Carlos. Sabemos que el Barça está en un momento ahora mismo de dificultad, que lo tienen muy complicado, pero aquí hay amigos antes del partido y después, durante. Luego, es complicado. El año que viene en Primera Federación nos podemos ceder a algún jugador, o sea, ¿sabes? Veo difícil que alguno del Barça ve que ir a la Primera Federación. Bueno, un juvenil, pero oye, Sant Andreu es un buen equipo, buen ambiente, ¿no? Llevamos 7 partidos, siete partidos seguidos ganando y no creo que mi entrenador tenga muchas ganas de que no ganemos. ¿Pero cómo puede ser esto? Además 15 sin perder también, aparte. 15 sin perder, o sea, creo que en los 13 primeros perdisteis 4. Eso es, perdimos 5 partidos creo que fueron y desde entonces ya no. ¿Qué ha pasado? Que habéis hecho un cambio y que ahora estáis imparables. Bueno, primero tenemos una plantilla muy buena para la categoría, tenemos jugadores, como te he comentado también antes, que si los ves jugar, ves rápidamente que son de otra categoría. También un equipo que a día de hoy ya es muy unido, porque al inicio pues venía mucha gente nueva, a la mitad éramos jugadores nuevos y eso en una categoría difícil como esta pues es muy complicada. Nos tocó viajar mucho a las islas a inicio de temporada y bueno, ahí los partidos son diferentes. El Barça este fin de semana en Ibiza pues pudo ver cómo fue el partido, un gol en un saque de banda creo que fue, sí. Y se viven partidos muy diferentes y sí que nos tocó al inicio pues ir a campos que no estábamos igual acostumbrados mucha gente, césped artificial, que eso yo por ejemplo en mi caso nunca venía de haberlo jugado, son partidos diferentes y bueno, pues un equipo que se acostumbra a la primera vuelta a lo malo digamos y pasamos ya todo lo malo que podíamos vivir y un equipo donde pues con jugadores de una calidad muy elevada, Serrano que ha estado en el Barça. Te quería preguntar por él, hay alguno más, ¿no? Tú, sí. Evidentemente, luego hablaremos de tu paso por la cantera del Barça, pero háblanos de este chico Sergi Serrano, que en el Barça estuvo poco tiempo, pero a mí me parece una maravilla. No, Sergi, bueno, tiene una calidad increíble. Ya el año pasado, por ejemplo, también contra el Betis en Copa del Rey hizo un partido espectacular, que salieron también imágenes suyas por todos lados, hizo un golazo también increíble. Este fin de semana contra el Baleares ganamos 2-0 con los 2 goles suyos y bueno, Sergi es un jugador media punta. Estilo Barça, pequeñito, centro de gravedad bajo, manejar las 2 piernas, mucha calidad, último pase, llegada, gol, tipo de jugador que gusta en la Masía y por suerte pues está este fin de semana de nuestro lado y que es bueno, si la gente que pueda ir al Johan este fin de semana y ver el partido seguro que disfrutará mucho viéndolo. Que en su momento competía con Ansu. Sí, era un poco el suplente de Ansu, pero que también jugaba bastante, ¿no? No está mal tampoco Ansu. No está mal. Entonces, ¿cómo ves este partido? ¿Crees que va a ser un partido igualado? Porque ¿Cómo lo ves? Es curioso porque siempre decimos, ostras, el Barça ha perdido o ha empatado y se merecía más.
Contra el San Andreu yo recuerdo que dijimos lo contrario, que ganaron, pero a lo mejor fue uno de los peores partidos del equipo de Belletti. ¿Qué te sorprendió ese partido? Porque creo que Xavi Espar hizo un muy buen partido, no va a estar seguramente este fin de semana. Y el Barça ve juega distinto fuera, o no es el mismo que en casa muchas veces, por lo que sea. ¿Qué esperas de este partido? Bueno, primero en el partido de ida, a mí lo que me sorprendió para bien del Barça B, que yo creo que se supieron adaptar muy bien al contexto de partido que iban a vivir allí. Sabían que si querían ganar el partido no iba a ser como lo hacían siempre, y yo creo que eso para un filial, sobre todo como el Barça, es lo que le cuesta a veces en diferentes campos, en la capacidad de adaptarte al contexto de partido que te lo pide. Y yo me acuerdo que el día Tommy defensivamente hizo un partido espectacular, Rougier, que medio centro que está ahora creo lesionado también, hizo un muy buen partido. Los centrales también muy bien defensivamente. Xavi Espar, te he comentado antes también que me encantó el partido que hizo Coni sin balón, y Saman Omoko, que metió el gol, que bueno, luego se lesionó al poco tiempo de cruzado. Y yo creo que hicieron un partido diferente a lo que es el Barça, porque fue un partido para ellos mucho más defensivo, de quizás a veces usar más el juego largo, porque el partido también te lo pide muchas veces. Y por este fin de semana yo creo que será un partido totalmente diferente, en el Johan, campo grande, césped, campo rápido. Nos va a tocar, yo creo que seguro que por un momento sufrir, aun con todas las bajas que tienen ellos, pero bueno, yo creo que si la gente que venga al campo también va a ver un San Andreu que, bueno, con balón pues queremos jugar siempre, también con gente rápida arriba, gente pues eso, un perfil también más veterana, también una plantilla muy compensada en gente joven, gente veterana, y que yo creo que los dos equipos buscaremos tener el balón porque somos dos equipos que por naturaleza lo queremos, pero que sabemos que por momentos sí que nos va a costar, y con un Barça B que seguro que querrá la pelota. ¿Y se nota esa diferencia de edad, de experiencia? Tú, que has estado, ahora hablaremos, en la cantera del Barça, has estado en este lado, pero ahora ya tienes una trayectoria, estás en esta categoría, pero con muchos años de fútbol. Los del Barça Athletic, muchos son juveniles, eso se nota mucho a la hora de conseguir resultados. Sí, bueno, pues al fin y al cabo eso, yo creo que la experiencia, yo me acuerdo la mentalidad que tenía igual con la que tienen ellos, pues es una, y la que tengo ahora es otra. También el saber manejar el partido, yo saber también cómo poner en dificultad a ellos, pues lo tengo mucho más fácil que ellos a mí. Por ejemplo, que ellos, chicos juveniles, nunca han jugado contra gente mayor, y eso pues no es fácil adaptarte al contexto, adaptarte a partidos diferentes, y yo creo que la experiencia en estos partidos pues sí que te ayuda a ese plus, y en nuestro caso pues, por suerte una plantilla muy compensada con gente con más experiencia, gente con menos, no gente muy mayor. Nuestro equipo no es una gente muy mayor, ya lo veréis que hay chicos muy jóvenes, gente con mucha calidad. No somos un equipo que se dedique a juego aéreo, partido feo, no, nada de eso. O sea, un equipo que juega limpio, que quiere la pelota, pero sabiendo también eso, la toma de decisión de saber cuándo sí y cuándo no, y qué toca en cada momento. Hablas de experiencia, vamos a hablar de la tuya, ¿no? Porque al final has estado prácticamente en las mejores canteras de Cataluña, todas, al menos casi. En tus inicios. Me han faltado poquitas. Ahora hay algunas que están destacando, que a lo mejor antes no la daban, ahora el Girona se está poniendo mucho las pilas, pero en su momento, Espanyol, Barça, Cornellà, ¿no? Y has estado en ellas precisamente. Arrancaste en Cornellà, donde encima coincides con Gerard Martín. Eso es. Sí, sí. Tú eres central y él jugaba más de lateral, central. No, jugaba de central. ¿De central también? Sí, él jugaba de central zurdo. Es más, Andreu, que estará en mi equipo también de central en San Andreu, jugábamos los tres, Andreu, Gerard y yo, y Gerard, pues la verdad que espectacular. O sea, como persona yo creo que es fácil de ver cómo es Gerard, o sea, como un niño es un 10. O sea, creo que nunca vas a ver una mala imagen de Gerard, un festojeo hacia cualquier jugador, nunca se ha visto, y dudo que se vaya a ver. Y como jugador, pues bueno, yo me acuerdo de él, pues y quizá con los pies no era tan espectacular desde el inicio, pero sí con una capacidad de mejora muy grande. Un jugador rápido, buen juego aéreo, entendía el juego perfectamente, y sin miedo a poder defender. Y yo creo que lo bueno que de jugar ahora en el Barça es que es un central muy corrector. O sea, siempre concentrado, siempre haciendo las coberturas, además es rápido. Yo creo que le ayuda al jugar de central también por cómo juega el Barça. Creo que es el central, entre comillas, idóneo para este perfil de equipo, y el perfil de central que también le hace falta al Barça al día de hoy. Quizá como lateral el año pasado no destacaba tanto, pero sí como central este año es un central más corrector. ¿Está cubriendo un poco la figura de Íñigo, que se fue? Sí, un perfil Íñigo. Sí, la experiencia de Íñigo es lo que te comentaba antes. Quizá
Íñigo, lo que hemos dicho, pues sí que sabía cuándo tirar el fuera de juego, cuándo quizás no, y era el perfil quizá más de experiencia al lado de Pau, que yo creo que le ayudaba a sacar ese plus que quizá por momentos este año no se vio, pero con Gerard yo creo que desde mi punto de vista se le ve más seguro también a Pau, hace un Pau mejor, y yo creo que entre los dos a día de hoy se complementan muy bien. Cuando tú jugabas con él, si te llegara a decir en ese momento, oye, Gerard va a jugar la Champions, va a ser titular en el Barça, ¿te lo hubieras creído? O sea, ¿te hubieras sorprendido en ese momento? Si tuviera que haber dicho a alguien que con posibilidad de llegar a algo así, creo que sí que hubiera dicho él, por cómo era, o sea, sobre todo lo que a mí me sorprendía de él era su capacidad o sus ganas de querer mejorar. O sea, yo el Gerard que yo conocí el primer día que llego al Cornellá y el día que me voy, hablábamos. O sea, yo me acuerdo que lo quería equipo de segunda división, otros filiales, que no voy a decir también lo querían, que no solo era el Barça, y yo sabía que él estaba capacitado para estar en un Barça B en aquel momento. No era consciente de que en 2 años iba a estar centrando para que me metieran goles de cabeza contra el Inter, el primer equipo del Barça, en unas semis, que eso era algo casi impensable, pero sí que por trabajo, bueno, quizá algo diferente a lo que se ha visto en el Barça hoy en día, que la gran parte llegan por el talento que tienen, pues Gerard es pues quizá el caso más claro de que no todo en el fútbol es talento, sino que con un talento no tan alto, pero con un trabajo de 10, siempre siendo constante, con ganas de mejorar, ganas de crecer, pues hace que llegues hoy en día a la élite y se ha visto. Imposible no pensar en Puyol cuando te Sí, hablan sí, sí. de este trabajo. Yo realmente lo estaba pensando, decir, ostras, de esos jugadores que se han hecho a sí mismos, ¿no? Que se lo han tenido que currar muchísimo y que yo ahora mismo no le veo techo. Sí, sí. De Carlos a Carlos. Después pasas al Español y del Español al Barça. ¿Cómo fue tu llegada al Barça? Bueno, yo estaba en Español, estuve allí 2 temporadas y sí que, bueno, pues yo me acuerdo, tenía ganas de cambiar, quería dar un paso diferente y yo conocía en aquel momento también a Albert Benages, que además de ser el coordinador de la cantera, digamos, también trabajaba en mi colegio cuando yo era pequeño. Y me acuerdo que tuvimos una reunión entre clases. O sea, me cogí un día por clase y me dijo que me quería para la temporada siguiente para el Alevín B en aquel año. Y pues bueno, sí que me costó un poco pensármelo porque yo venía del Español, el cambio de Español a Barça pues era un cambio difícil para mí y pues bueno, tomé yo creo que en aquel momento mi mejor decisión, lo que yo sentía, lo que yo quería y bueno, pues me fui al Barça. En esa generación, por ejemplo, ya destacaba mucho Adama Traoré. No sé si es el jugador más rápido con el que has estado, con el que has estado en un equipo, que has visto en los entrenamientos, no sé qué te parecía. Bueno, además yo con Adama ya jugué en contra cuando era más pequeño. Yo jugué contra Adama cuando yo estaba en el Cornellá en Benjamines y me acuerdo de él jugando en Hospitalet antes de llegar al Barça en Benjamines y yo me acuerdo de jugar yo en izquierda para marcarlo a él. Tenía yo 5 o 6 años y ya era increíble, o sea, era un atleta. Más que futbolista, era más un atleta por entonces, que a día de hoy también sigue siendo un atleta, pero con un futbolista muy bueno, muy capaz, pero sí, muy rápido, con una velocidad que no era normal en niños tan pequeños, cosa que yo no había visto en mi vida. Y que luego tuve la gran suerte de tenerlo a mi favor, de tenerlo a mi lado y poder en cualquier momento lanzar una diagonal y saber que Adama llegaba. ¿Qué y quién te marcó más de esta etapa tuya en el Barça? Pues yo creo que como entrenadores y como entrenador a mí el que más me marcó, que más me gustó, que más disfruté y que más aprendí, sobre todo con el que más aprendí, yo creo que fue Gracia Pimienta. Lo tuve en mis últimos años en el Barça y yo sí que vi que era sobre todo un entrenador que también tenía la capacidad de adaptarse a diferentes contextos, que no era un entrenador de solo Barça. Y yo me acuerdo en aquel juvenil B que teníamos, ibas a campo del Belviche, campos feos, y el tener la capacidad de adaptar a tus jugadores a un perfil que no es solo perfil Barça, sino el fútbol hoy en día no es solo perfil Barça, o sea, hay diferentes estilos y tienes que tener la capacidad de adaptarte a todos ellos porque el Barça no va a jugar cada día en el Camp Nou, va a jugar en campos pues igual no tan bonitos, que también los jugadores tienen que adaptarse, el campo Atlético de Madrid, que le pasó el primer equipo del Barça, que no estaba tan bien y quizás no era día para quizás hacer ciertas cosas, pues Pimi tenía la capacidad de saber adaptar el equipo a los jugadores para diferentes contextos y yo con él aprendí mucho, sobre todo en fases defensivas que en el Barça quizá, no que no se trabaje tanto, sino que no se pone tanto énfasis, que es la fase defensiva, pues con Pimi yo lo aprendí muchísimo, la verdad. Ahora que dices esto, muchas veces se habla de que, ostras, es que los centrales o los defensas en el Barça defienden poco, ¿no? Y luego llegan al primer equipo y les cuesta. Yo siempre he dicho, mira, ahora tenemos el caso de Cubarsí, luego Gerard Martínez es otra historia, que llega ya más hecho, pero que Cubarsí defiende muy bien, pero siempre se ha hablado, ¿no? Que no sé si tú cuando estabas en el Barça
notabas de, ostras, quiero aprender un poco más a defender, porque si no tengo la suerte de llegar al primer equipo del Barça, en otros clubs me van a pedir que sea más contundente y eso? ¿Cómo lo vivías tú eso? Bueno, ese fue uno de mis motivos en su día para tomar la decisión de irme. O sea, yo sabía que si yo quería jugar en el día de mañana en primera división o en un equipo de élite, no dejaba yo de ser central. O sea, lo importante para mí era defender, cosa que en el Barça quizá lo que te he comentado no se daba tanto énfasis, y mi mentalidad me pedía el ir a un sitio donde quizás fuera todo lo contrario, y para mí en aquel momento todo lo contrario pues fue irme a Italia, en aquel por entonces un fútbol totalmente diferente al Barça, en el cual me van a pedir sí o sí primero defender y luego si soy bueno también con balón, perfecto, pero lo importante es defender. Y en el caso yo me acuerdo, yo cuando vi debutar a Pau, digo, no sé cómo tiene la capacidad de hacer todo lo que hace. O sea, ya con 16 años, cuando lo vi debutar, yo que me fijo mucho en los centrales, en pequeñas cosas de central maduro que yo pensaba, me gustaría hablar con él y preguntarle, ¿en qué momento has aprendido esto? ¿En qué momento has aprendido a chocar a un delantero antes de ir de cabeza? Que son pequeñas cosas que hoy en día es muy complicado ver en centrales jóvenes. Quizás los centrales del Barça B no lo hacen, y ya me fijaré el fin de semana si lo hacen o no lo hacen. Pero son cosas que Pau, con 16 años, ya hacía, y que es lo que te marca la diferencia, es lo que te marca la diferencia entre si te gano o no te gano un duelo. Y si hoy en día un central como Pau, con 16 años, juega contra un Sorloth, por ejemplo, si no sabe chocar, por ejemplo, igual le gana el 90% de los balones. Y eso quiere decir más ocasiones de gol y que tener un pase atrás, y que son pequeñas cosas que en su día Pau me sorprendió muchísimo para bien. Con esto que dices, yo recuerdo un día en Barça TV que le pregunté después de un partido del Juvenil B, él era cadete, y ahora es muy raro un cadete esté jugando en el Juvenil B y era el líder de la defensa, y le pregunté, que a mí me sorprendía que le gustaba mucho defender, y me dijo que sí, que es que él disfrutaba mucho defendiendo. Y eso que la gente, sobre todo en sus primeros partidos, en su primera época en el primer equipo del Barça, se quedaba con, cómo saca el balón, qué pases da, y yo le decía, sí, en eso es muy bueno, pero ha habido otros centrales así en el Barça, pero es que él luego es muy bueno defensivamente. Eso ha costado más. Ahora la gente lo empieza a ver que defensivamente es bueno, pero la gente le ha costado verlo. Pero él disfruta defendiendo. ¿Tú como defensa crees que es importante eso? ¿Disfrutar también en eso? No, totalmente. O sea, yo sí que lo pienso. Sí que en su momento, yo cuando acababa el partido me quedaba más con el pase largo que había hecho, con el pase filtrado que había hecho, y cuando vas ganando más experiencia te das cuenta de que te quedas con la jugada de gol que has cortado, con el duelo que has ganado, que son cosas que como equipo te van a compensar más que no simples florituras. Y yo creo que Pau, bueno, si te fijas cuando le gritan cu así, son más por acciones defensivas que no ofensivas. Sí. No es porque ha filtrado un pase muy bueno, que eso lo pondrá luego seguro en el highlight del partido, pero sí que la gente se queda más con el corte que ha hecho en el suelo, con el duelo que ha ganado en línea de fondo, con la ocasión de gol que ha salvado, que eso es lo que le va a dar al equipo realmente puntos. ¿Fue muy grande el choque de tu salida del Barça para ti a nivel estilo? Más que estilo, primero fue mental. O sea, yo tenía 17 años, alejarme de mis hermanas, de mi familia, mis amigos, país nuevo, cultura nueva, verme viviendo en un hotel cuando nunca había vivido fuera de mi casa. Eso ya fue un primer cambio muy grande que me costó también adaptarme un poco, y luego sí que el cambio de estilo fue muy grande. O sea, venía de un Barça donde era 100% en el balón, juego de posición. Yo me acuerdo el simple hecho de tener que jugar con dos pivotes, digo, ¿dónde está mi 6? Yo buscaba el 6 para darle el balón y que se girara, y yo no lo encontraba. Son cambios que, bueno, yo estaba adaptado a jugar siempre de la misma manera, y el irte a un sitio donde no cada semana ibas a jugar igual, sino depende del partido, que vas a jugar de una manera, de otra, y donde mi entrenador me exigía mucho más defensivamente que ofensivamente. O sea, mi objetivo era defender siempre, y si sacaba el balón bien, perfecto, mejor, más que mejor, pero siempre y cuando defendiera bien. Jugaste también en el Villarreal. Me gustaría preguntarte por dos jugadores, y si, claro, hay uno que ya está bien colocado, entre comillas, que es Alex Baena, que es uno de los jugadores que puede ser importante en estos 3 partidos que va a jugar el Barça contra el Atlético de Madrid, en Champions y en Liga, y el otro con el que coincidiste y que ha sonado para el Barça, y que el Barça, bueno, ahora tiene Xavi Spark, que lo está haciendo muy bien, pero bueno, puede ser una opción de futuro de lateral derecho, es Ratio. Tú coincidiste tanto con Alex Baena como con Ratio. Sí, bueno, coincidí con Andrei el primer año. Andrei Ratio, pues un lateral, lo que yo se ve hoy en día, ultra ofensivo. O sea, creo que encajaría perfectamente con el juego del Barça, y más teniendo en cuenta la manera de jugar que tiene el Barça, cómo es él, conociéndolo. Es un jugador que nunca se quita el balón de encima, siempre lo va a saber jugar. Vi poco del partido del fin de semana pero vi que no sacaba ninguna de encima, que se hacía una pared, y sí que tiene
ese punto también de pillería en ataque, de saber regatear, tiene gol, tiene último pase y yo creo que como lateral encajaría perfectamente con el juego del Barça. Y Baena también, coincidí con Baena mi último año, él era un juvenil y bueno, pues un jugador que sabíamos todos en aquel momento, yo creo, que si él quería podía ser clase mundial, sí que pues ese perfil un poquito rebelde ya lo tenía por entonces, pero con una calidad increíble, un golpe de balón fuera de lo normal y bueno, pues luego ya en Villarreal estuvo en el siguiente año ya casi en primer equipo y pues bueno, pues a día de hoy en el Atlético de Madrid que pagaron por él 50 millones de euros y es un jugador de clase mundial para mí. Antes hablábamos de las buenas canteras en las que habías estado de Cataluña, pero en España, o sea, en Villarreal, Betis, es que has estado en lo mejorcito de lo mejorcito a nivel filiales o canteras. Echando la vista atrás, ¿lo harías igual? ¿Las elecciones que has ido tomando son las acertadas? Echando la vista atrás, que siempre se ve de una forma distinta, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo harías? ¿Qué te ha aportado? Pues por suerte nunca ha sido de arrepentirme nada de lo que he hecho, porque siempre lo digo que una vez tienes las cartas encima de la mesa es complicado saber cuál es la buena, pero cuando están todas dadas, le damos a todas la vuelta, ya sabemos cuál es la buena y eso es muy complicado. Echando la vista atrás, pues sinceramente creo que volvería a hacer lo mismo que hice, porque si en diferentes momentos de mi vida tomé esa decisión sería porque en aquel momento pensaba que era lo correcto y como tampoco tenía la varita mágica para saber si iba a ser acertada o no, pues no me arrepiento ni pienso que ella nunca ha sido la mala decisión y pues sí que estoy muy contento por lo que he hecho hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que por suerte estoy en un deporte en el cual miles y miles y miles de niños se hubieran cambiado por mí en muchos momentos, el poder vivir cosas que de pequeño soñaba, yo ya soy feliz con ello. O sea, yo he tenido la suerte de estar en un primer equipo de la Juventus, viajar con el primer equipo, mirar en el avión y ver a mi lado a Pirlo, por ejemplo, sentado. O sea, ¿cuánta gente querría contar eso? Bueno, pues hay gente que también puede contar que ha estado jugando en Primera División y yo no, pero bueno, yo también puedo contar otras cosas y al fin y al cabo esta ha sido hasta el día de hoy al menos, mi trayectoria y la verdad que lo he vivido hasta hoy y lo he disfrutado muchísimo. Y si tuvieras ahora aquí a un canterano del Barça de 16, 17, 18 años, estos que aspiran a llegar al primer equipo, con toda tu experiencia, ¿qué les dirías? Bueno, pues desde mi punto de vista que se fijen en chicos como Pau o como Gerard, que son a la vez muy parecidos pero muy diferentes. Para mí Pau tiene unas cualidades técnicas y en todos sentidos enormes, pero con una tranquilidad y una cabeza que nunca lo vas a ver. No lo conozco, pero seguro que tiene la misma mentalidad que cuando tenía 15 años, estando en el juvenil, o si hubiera estado en el Barça a día de hoy, creo que sería igual. Y Gerard es lo contrario en el sentido de que no por no tener las mejores cualidades y el mayor talento que hay, no puedes llegar a Primera División, sino que el querer, el desearlo con todas tus ganas y el ser capaz de dejar cosas de lado, porque yo creo que hoy en día también hay jugadores que no son capaces de decir quiero jugar en Primera División, voy a hacer todo lo máximo posible por jugar en Primera División y voy a dejar de lado ciertas cosas que quizá me van a quitar de mi camino. Porque hoy en día hay tantos jugadores que quieren llegar que cualquier pequeño detalle yo creo que cuenta, y no lo digo por lo bien que queda, sino porque lo pienso, porque lo he vivido, porque también pienso yo que igual es que si en ciertos momentos hubiera cambiado pequeñas cosas, quizá en su momento me hubiera ido mejor, pero a día de hoy no lo sé, pero sí que las hubiera cambiado. Y el enfocarse realmente en lo que uno quiere, pues yo creo que es muy importante, y si quieres ser futbolista de verdad, pues tienes que dar todo en cada momento y no esperar a que mañana tenga ganas o a mañana querer hacerlo o me voy a enfadar porque no juego hoy. Y yo creo que también la calma y la perseverancia y, bueno, gente como Casado, por ejemplo, tener la calma de aguantar en un Barça, de decir, bueno, pues me voy ya y pues tengo más prisa que otros, pues bueno, a veces yo creo que la calma también viene muy bien y un entorno muy bueno alrededor tuyo que sepa guiarte a dónde poner el foco que tienes que poner en cada momento, yo creo que también es muy importante. Carlos, y para ir terminando, ¿este Barça, con una plantilla tan joven o con una columna vertebral tan joven, puede ganar la Champions? Yo creo que sí. Yo creo que ya se vio el año pasado que si no hubiera sido por muy pequeños detalles hubiéramos tenido un Barça en la final de la Champions. Yo creo que son casi los mismos que el año pasado, con un poco más de experiencia, con jugadores que han vivido ya lo que es quedar eliminados de Champions, con jugadores que yo creo que tienen más hambre que el año anterior porque saben lo que han perdido y saben lo que hubieran cambiado o dado por haber ganado aquel partido y el poder jugar una final de Champions. Y yo creo que el grado de experiencia, pues que yo creo que les va a ayudar
a la capacidad que van a tener en cada momento de tomar decisiones y saber cuándo dar el plus. Sí que vemos a día de hoy un Barça que a veces está muy cansado y que no es fácil por la cantidad de partidos que hay y todo, pero yo creo que cuando toque volver a poner el foco después de selecciones lo van a saber poner y que vamos a ver un Barça muy bonito. Déjame hacer la última. No sabía, Jaume, cómo te conozco. Sí. Después de... Todavía te quedan muchos años de carrera, supongo que querrás ahí apurar y, oye, todavía estás físicamente espectacular para estar muchos años, pero después has pensado en ser entrenador, en seguir vinculado al fútbol, ¿te gustaría volver al Barça, aunque sea estar en la cantera? No sé qué idea tienes. Bueno, tampoco me he puesto a pensarlo nunca mucho. O sea, sí que, por ejemplo, creo que a día de hoy, y esto lo he pensado bastante, que entrenador no es algo que me llame la atención, sobre todo por lo que yo he vivido como jugador, de que creo que es un mundo muy inestable. O sea, yo he estado en equipos donde quizá hemos tenido en un año 2 o 3 entrenadores. Si yo hubiera sido ellos, con una familia, con niños, creo que no es fácil, pero sí que me gustaría estar vinculado al mundo del fútbol. A mí el tema del análisis me gusta mucho. Creo que también tengo buena capacidad para saber diferenciar buenos jugadores, que mira, te voy a decir, en el partido de ida, yo hablé con gente del Barça que vino al partido y le dije que Álvaro Cortés, el central del Barça B, me gustaba muchísimo. O sea, que había visto partidos del Barça B. Mira, está en el primer equipo ahora. Y verle cosas como Pau, de verle cosas de decir, son cosas que no tiene un jugador del Barça, un defensa del Barça, que yo creo que es lo que les hace diferenciales, porque la base la tienen todos. Todos los centrales con el pie son buenos, todos son aseados, todos saben perfilarse, todos saben filtrar balones, pero la capacidad de defender que tenía, yo creo que la veía diferencial con el resto. Y yo creo que son cosas que para el fútbol de hoy en día de élite te hacen falta, y yo creo que Álvaro se las vi, es más, con los que lo comenté también pensaban igual, y me parece un central diferencial que yo creo que si tienen la capacidad de tener la calma y la paciencia que han tenido muchos y no la prisa de querer ser titular en un primer equipo del Barça, que pues vemos jugadores de élite hoy en día que no lo son, pues imagínate con 19, 20 años lo difícil que tiene que ser titular en un Barça, y yo creo que si tienen paciencia pues lo van a conseguir. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te iremos siguiendo de momento este fin de semana. Qué bien hablas. Relájate. Qué bien hablas. La verdad es que semana sí. más ganando. Qué bien hablas. Sí. Sobre todo Jaume te va a pedir piedad este fin de semana. Sí, este fin de semana tranquilitos. No, este fin de semana ojalá... Un pequeño paréntesis no va mal. No, así luego valoras más la victoria. Si ganas siempre no la valoras, Carlos. Piensa que si ganamos 2 partidos más ya casi lo tenemos. Hay que saber perder también. Creo que será bueno. Pierdes un partido y luego valoras más la victoria. Piensa que yo jugué la cantera del Barça y ganaba mucho, así que quiero... Belletti lo merece y los chavales también. Bueno, a partir de la semana siguiente mejor. Carlos, mucha suerte y gracias por estar aquí. A vosotros un placer estar aquí con los dos y estar aquí en este sitio. Un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias.